Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. La República Democrática del Congo lleva 30 años inmersa en un conflicto territorial en el que se mezclan intereses de medio mundo por sus minerales. Desde hace unos días vuelve a estar en las portadas después de que el grupo rebelde M23, que cuenta con el apoyo del ejército de Ruanda, se hiciese con el control de zonas congoleñas y provocase una crisis en la región. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, Congo. ¿Qué intereses hay tras el conflicto más longevo del continente africano? Goma es una ciudad grande que da a un lago. Al lado del lago hay grandes casas con jardín y cuando te vas alejando del lago, evidentemente las casas empiezan a ser más humildes y desafortunadamente la mayoría de la gente de Goma no tiene acceso al lago porque está casi toda la costa privatizada. Goma es una ciudad caótica, llena de tráfico, un montón de motos, porque básicamente la gente se desplaza en taximoto. Natalia Torrent es jefa de misión de Médicos Sin Fronteras en Kivu Norte, una región al este de República Democrática del Congo, en África Central. Trabaja desde hace año y medio en la ciudad de Goma, capital de Kivu Norte. Por eso la contactó mi compañera Elsa Cabria, que le pidió que describiera la ciudad cuando llegó. Tuvimos una gran oleada de desplazados que llegaron a los campos en 6 semanas, creo que llegaron unas 200.000 personas. Y tuve la oportunidad de ir a ver cómo se estaban asentando. Y lo que me impresionó más es todos los campos de desplazados internos que están alrededor de Goma. La gente se va asentando donde encuentra un pequeño trocito, crea y monta su pequeña cabaña casi, tejiendo o creando una estructura, una especie de esqueleto con ramas de árboles y luego las ata con nuditos y pone una especie de plástico por encima. Esos campamentos de refugiados en Goma eran parte de las primeras imágenes de Torrent en el este del Congo, en la frontera con Ruanda, país al que volveré más adelante. Desde hacía tiempo, las tensiones en la región de la que esta ciudad es la capital se fueron recrudeciendo. El ejército congoleño se enfrentaba con una milicia en Kivu, pero lo hacía cada vez más cerca de la ciudad. La milicia se llamaba M23. Cuando empezamos a ver que se acercaba la línea de frente hacia Goma, lo que hacemos en Médicos Sin Fronteras es reconvertir este hospital pediátrico o estas unidades pediátricas en unidades para poder atender a heridos. En enero de 2025, tras días de combates en los que la ONU habla de unos 3.000 muertos, Goma fue tomada por el M23, una milicia rebelde que lleva años enfrentada al ejército congoleño en un país que tiene más de 100 milicias. Lo que nos impresionó más, o me impresionó más cuando salí a las calles después de estar una semana, porque estuvimos casi una semana en la casa encerrados, es la cantidad de uniformes militares abandonados, botas, cascos, pantalones, mochilas, un poco esparcidos a lo largo de las calles, ¿no? En montañas, desordenados, porque parecía que también gente había estado mirando qué había ahí, ¿no? Cristales de coches. En esa semana de encierro, oyó muchos rumores sobre los campos, así que fue a comprobar qué había de cierto acompañada de su equipo. Habían campos que casi no habían perdido población, que estaban todos ahí, mientras que otros campos realmente se habían vaciado y la población estaba esparcida, ¿no? Por diferentes áreas.
Lo que nos alegró muchísimo es que dos clínicas que teníamos en un campo, gracias a unos enfermeros que vivían muy cerquita, se mantuvieron abiertas. Y ahora parece que Goma no haya sufrido días de intensa artillería. No hay marcas en los edificios, pero algo ya no es igual. La ciudad parece casi intacta. Eso sí, ahora parece que la ciudad está mucho más tímida. Ya no hay el caos en movimiento, en transporte. La gente se recoge antes en casa. La gente está un poco expectante. Un momento, enseguida volvemos. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia. Acabas de escuchar el relato de Natalia Torrent, miembro de Médicos Sin Fronteras, sobre cuánto ha cambiado Goma, en la región congoleña de Kivu Norte, en el año y medio que hace que ella está allí. Pero los conflictos en el Congo duran más de 30 años. Ha habido tantos actores dentro y fuera del país tratando de influir que es un país complicado de entender. Por eso, para profundizar en el último conflicto de la República Democrática del Congo, he llamado a Pepe Naranjo, colaborador del periódico En África Occidental. Hola, Pepe. Hola, Silvia, ¿qué tal? Escuchábamos a Natalia hablando de una ciudad, de unos campamentos, de una región que está expectante. ¿Por qué? ¿Qué esperan, Pepe? Bueno, yo creo que la gente del noreste de Congo lo que espera es que haya paz, ¿no? Que se acabe toda esta violencia, que haya desarrollo. Durante 3 décadas en Goma ha habido una gran presencia de agencias de Naciones Unidas, ONG, y sin embargo mucha gente sigue teniendo enormes dificultades para sobrevivir y salir adelante. Tras la toma de Goma es verdad que hubo un alto el fuego, pero fue efímero. Los combates han seguido y el M23, con apoyo del ejército ruandés, ha seguido avanzando y ha tomado Bukavu en Kivu del Sur. Así que la guerra, desgraciadamente, continúa. Tú estuviste en Goma. ¿Conoces bien ese conflicto? Sí, bueno, yo estuve en 2019. No fue específicamente para cubrir el conflicto. Yo fui por una epidemia de ébola, la peor que ha sufrido el Congo. Pero me sorprendió cuando estuve allí ver esa violencia larvada, ¿no? que estaba muy presente en la ciudad. Recuerdo, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud, con la que fui, tenía que negociar con los grupos armados para entrar en determinadas zonas que escapaban al control del Estado. Y un logista me comentaba, mira, mejor es salir temprano porque así los niños, estos guerrilleros que se ponen en los controles, no están borrachos, que era lo más seguro, ¿no? Fíjate que toda esa violencia me sorprendió mucho. Yo venía de África Occidental, que es una África mucho más tranquila, y me sorprendió mucho todo aquello. Imagínate. Y así conociste los Kivus, una región al este del Congo, que por entender, Pepe, ¿por qué se localiza allí el conflicto? Bueno, es un conflicto muy complejo, ¿eh? Hunde sus raíces en el genocidio de Ruanda de 1994, en el que, bueno, como muchos sabrán, fueron asesinados, se calcula, 1 millón de tutsis y hutus moderados. Fue tremendo aquello, ¿no? Y los Kivus, en el Congo, comparten frontera con Ruanda. Entonces el conflicto se extendió hasta allí porque muchos hutus responsables del genocidio huyeron al Congo. Entonces cuando los tutsis toman el poder en Ruanda, los persiguen y penetran en el territorio congolés. De alguna manera Ruanda siente que esa presencia de milicias hutus cerca de su frontera es como una amenaza y desde entonces, bueno, pues los ha venido combatiendo, tratando de estar presente en esa parte del territorio como si fuera una especie de colchón de seguridad. Además, y esto es muy importante, estamos hablando de una de las zonas más ricas en minerales estratégicos del mundo, que Ruanda no ha dejado de explotar desde entonces. ¿Y de qué minerales estamos hablando? ¿Qué minerales son clave en este conflicto? Bueno, toda esa zona hay una gran reserva de casiterita, de cobre, de cobalto, de estaño, de tungsteno y sobre todo, quizás el más famoso de todos, ¿no? El coltán, que son minerales muy escasos en el mundo, lo que precisamente esa es su riqueza, ¿no? Su escasez. Fíjate que Ruanda es un país muy pequeñito que importa buena parte de sus bienes de consumo y que ha recibido un gran apoyo de la comunidad internacional después del genocidio. Y para ellos estos minerales de gran valor son fundamentales en su economía. Hay una gran paradoja y es que Ruanda no cuenta con grandes reservas, pero sin embargo es
hoy por hoy el principal exportador mundial de coltán, y eso es una paradoja sorprendente, ¿no? Oye, ¿y para qué se utilizan estos minerales? Pues son clave en la fabricación, sobre todo de aparatos tecnológicos, como coches eléctricos, teléfonos móviles. En particular del coltán sale el tantalio, que es para baterías y condensadores. Vale. El tungsteno, que también es muy escaso, se le considera un mineral estratégico y se usa en la fabricación de aceros especiales o resistencias eléctricas. La casiterita, de la que se saca el estaño, se usa para cubiertas anticorrosivas en la industria aeronáutica o electrónica. Su valor, como te decía, es que son muy raros y al mismo tiempo son fundamentales en esas industrias. Ay, que los usamos en todo el mundo, claramente. ¿Quién apoya abiertamente al M23, Pepe, y quién al ejército del Congo? Bueno, el M23 es un grupo armado que es congolés, pero que es de mayoría tutsi y cuenta con ese apoyo evidente de Ruanda, que Ruanda es el ejército más robusto en la región de los Grandes Lagos. Ruanda es verdad que lo niega, pero sucesivos informes de Naciones Unidas y todas las cancillerías occidentales aseguran que es así, que se produce ese apoyo. De hecho, la ONU dice que hay unos 4.000 soldados ruandeses en este momento en suelo congolés combatiendo junto al M23. Por su parte, el ejército del Congo cuenta con el apoyo, por un lado, de la misión de la ONU, que trata de frenar ese avance rebelde. Por otro lado, de una fuerza conjunta de África Meridional y del Este, liderada sobre todo por Sudáfrica. Y también con la implicación más reciente de Burundi, de su vecino Burundi. Hay que tener en cuenta, además, que no es la primera vez que el M23 lanza una ofensiva. Ya en 2012 tomaron la ciudad de Goma durante unos días y fue la amenaza de sanciones internacionales a Ruanda las que acabaron por forzar su repliegue. Ha pasado apenas una década. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Yo creo que el mundo ha cambiado. La ONU hoy es una organización, por lo menos desde la perspectiva de África, en la que muy poca gente cree para la resolución de conflictos. La justicia internacional no tiene ya tampoco gran credibilidad. Yeah. De alguna manera es como si ese multilateralismo de los grandes organismos estuviera tocado de muerte, ¿no? Líderes como Putin, Netanyahu usan la violencia y lanzan guerra y parece que no tienen nada de temer con el apoyo de Estados Unidos, ahora dominado por ese trumpismo, ¿no? que marca de alguna manera las relaciones internacionales y que hemos visto que se traduce en amenazas, en tensión, en guerra arancelaria. Sí. Y yo creo que de alguna manera ahí el presidente ruandés, Paul Kagame, ha olido su oportunidad. Esta guerra le sirve para seguir controlando a través del M23 la mina más grande de coltán del Congo para poder exportar de forma fraudulenta toneladas de ese mineral hacia Ruanda. ¿Y todos esos minerales de los que me estás hablando se quedan en Ruanda? No, para nada, para nada. Se exportan al mundo, a Europa, a Estados Unidos, en donde están las industrias que los transforman en esos aparatos electrónicos, en esos teléfonos móviles. Fíjate que en particular la Comisión Europea alcanzó un acuerdo el año pasado con Ruanda para facilitar precisamente la importación de esos minerales, sobre todo el coltán, que como he dicho es clave, ¿no? para los coches eléctricos y los teléfonos móviles. El Congo ha denunciado constantemente ese flujo de sus minerales desde Ruanda y ha llegado incluso a abrir un proceso judicial contra Apple por el uso de minerales de sangre, que es como se les conoce, explotados ilegalmente en su territorio. Pepe, hablas de un mundo cambiante. Occidente, por supuesto, también está muy cambiante. ¿Qué países apoyan a Ruanda y cuáles apoyan a Congo? Bueno, Ruanda mantiene excelentes relaciones con Occidente en general. Unas relaciones que Kagame, que no nos podemos olvidar, que es un dictador que encarcela a la oposición, ha ido tejiendo, digamos, con los años esas buenas relaciones. Por un lado, la mala conciencia por la inacción durante el genocidio y por otro lado, el suministro de esos minerales que son fundamentales para la industria hoy en día juegan un papel fundamental. Algunos ejemplos. Reino Unido. Sabemos que contaba con Ruanda para trasladar allí a los refugiados que pretendía expulsar de su territorio. Además de Reino Unido, otro ejemplo es Francia. En 2021, Macron reconoció la responsabilidad en el genocidio y poco después se restablecieron las relaciones diplomáticas que estaban rotas. O Alemania, con la que tiene también excelentes relaciones. De alguna manera, Ruanda es un poco la niña bonita en África, que se presenta como ejemplo de desarrollo y que contribuye de manera decisiva, por ejemplo, a las misiones de paz de Naciones Unidas. Frente a esa Ruanda está el Congo, que sin embargo es un poco como el hermano pobre, que es un país lleno de conflictos, de inestabilidad, donde hay una gran pobreza. No es que tengan malas relaciones con Europa o Occidente, pero son sobre todo la Unión Africana y las potencias regionales, como Sudáfrica, quienes le están apoyando para tratar de frenar, digamos, ese ascenso, ese expansionismo ruandés. Y más allá de los minerales y de toda esta geopolítica que me estás explicitando, Pepe, ¿tiene algo más de simbólico esta guerra? Bueno, está claro que está en juego la supremacía por el control de una región estratégica para el mundo, por el tema que hemos comentado de los minerales.
Pero a mí me llama la atención que yo creo que el noreste del Congo de alguna manera representa un gran fracaso, ¿no? para la comunidad internacional. Ya. Como decía al principio, son 30 años de presencia de la ONU. Hay enormes esfuerzos y dinero invertido en uno de los conflictos más longevos del continente, ¿no? Yo creo que eso tiene un fuerte simbolismo, ¿no? Y también, de alguna manera, es una lucha entre una manera de entender el poder, que es la de Ruanda, que es antidemocrática, pero que es eficaz, es pragmática, está muy alineada con los tiempos que corren. Frente a un Congo, que es un país enorme, modesto, con un pasado colonial tremendo, pero que es una democracia que trata de sobrevivir haciendo frente pues eso, a enormes desafíos y que se aferra precisamente a esos organismos internacionales y a la justicia. Yo diría que el Congo es un ejemplo de libro de la explotación de los recursos por terceros que ha dominado África durante siglos. No hay que pensar que es una historia de buenos y malos. Cada país trata de defender sus intereses, pero el problema es que ahora se han cruzado algunas líneas rojas y que la herramienta que se utiliza es la violencia y el sufrimiento de la población civil. Y para seguir entendiendo todo esto tendremos que volver a hablar en otro momento, Pepe. Muchas gracias. Gracias a ti, un saludo. Este episodio lo han realizado Elsa Cabria y Pepe Naranjo. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar. Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués, como ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de $30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.